Buenos días, hoy nos encontramos con el concejal de la ciudad de San Luis, Alejandro Cordido, con quien hablaremos hoy sobre el régimen de inversiones e incentivos para las grandes inversiones, el RIGI, ya que tenemos como precedente que el miércoles pasado se aprobó y dio media sanción de diputados esta ley tan polémica. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. Ustedes, la inquietud, digamos, que hay sobre el RIGI hay que contextualizarla, ¿no es cierto?, brevemente. Decir que el régimen de incentivo a las grandes inversiones está dentro de la ley bases, que fue aprobada por el Congreso de la Nación, una ley que absolutamente cuestionable, que ha generado mucho debate. Recordemos incluso que tuvo hasta 2 instancias de discusión, ¿no? Que se vincula también con un mega DNU que el presidente Milei sancionó apenas asumió el gobierno, que fue el DNU 70. Es decir, con esto quiero decir con una intención y con una planificación de realizar modificaciones estructurales a nuestro sistema legal a través de estas grandes normas, ¿no? O normas que incluyen un montón de temas muy disímiles entre sí, pero que son fundamentales, que modifican cuestiones esenciales de nuestro sistema legal, que significa eso ni más ni menos que modifican pautas de relacionamiento social. Las pautas que hemos construido como sociedad se han modificado, muchas a través del DNU 70 y muchas otras a través de esta ley base, que incluye como uno de sus partes, de sus títulos, sus capítulos, este régimen de incentivo para las grandes inversiones, que entre otras cosas, como en otras materias de esta ley bases, pone en cuestión, pone en jaque principios constitucionales que tienen que ver no solamente con la parte orgánica de la Constitución, es decir, con las competencias propias de los diferentes poderes, que tiene que ver también con el reparto de competencias entre jurisdicciones, es decir, lo que identificamos como competencias propias de las provincias, o sea, facultades que no han sido delegadas a la nación, con facultades de la propia nación o con facultades concurrentes, y también con facultades que deberían ser tomadas como propias de los municipios. Es decir, que afecta la parte orgánica de la Constitución y fundamentalmente también la parte dogmática, es decir, los derechos que la Constitución reconoce, que le reconoce a cada uno de los habitantes de nuestro suelo, pero también que están pensados después de la reforma del 94 también para la protección del ambiente en sí mismo, ¿no? Bien, perfecto. Lo que queríamos preguntarte es, ¿qué impacto tendría esta ley en la provincia de San Luis? Bueno, ahí también hay que pensarla primero en términos generales al RIGI. Recordemos que el RIGI genera, de alguna manera, le ofrece a las grandes inversiones, a las inversiones que superen en principio $200 millones, le ofrece según este régimen, ¿no?, una estabilidad jurídica, una seguridad jurídica, entre comillas, por 30 años, que implica que durante ese plazo no se van a poder modificar las cuestiones que este propio régimen introduce. Es decir, arrancando por el final, que cualquier norma, cualquier actividad, cualquier disposición del propio Estado Nacional en otras composiciones, pensemos que 30 años involucran por lo menos 7 gobiernos, 6-7 gobiernos. Es decir, que por los próximos 7 gobiernos de nuestra nación, de nuestra provincia y de nuestra municipalidad, cualquier disposición que se quiera dictar para modificar alguna de las características de este régimen, y que los beneficiarios de este régimen, que son grandes empresas, entiendan que se limita, que se restringe, o que se vulnera, que se obstaculiza o que se desvirtúan los beneficios que ellos tienen, directamente
van a aducir una nulidad absoluta de cualquiera de esas disposiciones, y esa nulidad, cuando sea invocada, por supuesto que puede llegar a generar una controversia, y esa controversia por este propio régimen se va a terminar dirimiendo en el CIADI. El CIADI, digamos, es un organismo que depende del Banco Mundial, que es de alguna manera un tribunal arbitral, que nosotros sabemos por nuestra propia experiencia histórica que de neutral no tiene nada, absolutamente ha demostrado una parcialidad en cada una de sus intervenciones que tienen que ver con beneficiar siempre a los poderes concentrados o a las grandes naciones, no a países como Argentina. Entonces, este régimen, que implica que cualquier empresa puede hacer explotación de los recursos naturales, en particular se ha pensado en el petróleo, en el oro, en el cobre, en el litio, y también con alguna extensión a grandes inversiones vinculadas a la agroindustria o al agronegocio. Es decir, esos en principio serían los espacios que nosotros, o los sectores que podemos identificar, es decir, que sobre esas materias es que se van a realizar estas grandes inversiones, y lo que eso va a conllevar necesariamente es la discusión sobre el impacto que esta actividad genera en el ambiente y en las poblaciones en donde se desarrolla. En este sentido, un ejemplo que nos ofrece este régimen es determinar que si cualquiera de estas actividades necesita agua para desarrollarse, y esa necesidad de agua para el desarrollo de una actividad industrial o productiva colisiona con el derecho humano al uso del agua de alguna población, para decirlo de otra manera, si hay algún conflicto en donde una población diga que no se puede destinar agua para esas grandes explotaciones que generan grandes impactos ambientales negativos, y la población reclama el uso del agua, en virtud de este régimen, el Estado debe garantizarle a esas empresas que pueden disponer del agua por sobre el derecho de las propias poblaciones, por sobre el derecho humano al uso del agua y del agua potable. Es decir, ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Otra cuestión que garantiza este régimen es que estas grandes inversiones solamente deban, entre comillas, liquidar dólares o incorporar los dólares o ingresar los dólares a nuestro país solamente durante los primeros años, los primeros 2 años serían. En el primer año es hasta un 80%, y en el segundo ya hay una reducción significativa. Ya a partir del tercer año, en definitiva, podrían estar pensando en no liquidar esos dólares aquí en nuestra nación. ¿Eso qué significa? Que ofrecerle a grandes empresas que van a expoliar nuestra nación un régimen por 30 años sin que siquiera deban introducir los dólares que esa explotación les genera, no va a servir ni siquiera para generar esa divisa que es tan importante, entre otras cosas, para pagar la deuda externa, que es finalmente la cuestión nodal por la cual, por ejemplo, el gobierno de Milei, o en la provincia el gobierno de Poggi, digamos, los gobiernos que se alineen con este proyecto nacional, realizan los mayores ajustes que son de los más importantes de la historia de nuestro país. El motivo final es tener un equilibrio en determinadas balanzas, un equilibrio económico, y de esa manera poder pagar esa deuda externa que ha sido además tomada por un gobierno que en definitiva cuyas políticas tienen continuidad en este momento, ¿no? Recordemos que en el gobierno del presidente Macri volvimos al Fondo Internacional de la peor manera, volvimos a pedir un préstamo que nos endeudó hasta en toda la operatoria de endeudamiento, incluso llegan hasta 100 años, pero en definitiva se generó una deuda monumental en dólares que nunca vimos reflejados en ninguna parte de nuestro país, ¿no? En ningún sector de nuestro país, salvo el sector financiero,
que así como ingresaron se los llevaron, ¿no? Entonces, para volver un poquito al RIGI. El RIGI, recordemos, tiene un impacto central sobre la explotación minera, sobre la explotación agropecuaria también. Le va a permitir a las grandes inversiones llevarse todos nuestros recursos y no dejar absolutamente nada en nuestro país. Ni siquiera tienen la obligación de generar mano de obra local, ni siquiera tienen la obligación de comprar los insumos que necesiten a proveedores locales, es decir, todo lo contrario, tienen de alguna manera un privilegio para importar lo que necesitan sin ningún arancelamiento. Por lo tanto, decimos, quienes integramos el campo nacional popular, decimos que lo que significa el RIGI y lo que la política ha hecho al permitirle y al aprobarle esta ley al presidente Milei, recordemos que en nuestra provincia tenemos diputados y senadores que han aprobado esta ley, lo que ha hecho es poner a nuestro país en una situación mucho más gravosa que el propio pacto Roca-Russima. Esta situación es inédita para nosotros y nos genera, por supuesto, la necesidad de pensar cómo hacer para, más temprano que tarde, desarmar este plan de entrega, de expoliación de nuestros recursos, cómo hacer para desarticularlo más temprano que tarde, porque si este proyecto empieza efectivamente a consolidarse, lo que va a representar para nuestra nación es mayor pobreza, un proceso de desindustrialización acelerado, como contrapartida un proceso de reprimarización de la economía. ¿Eso qué significa en términos concretos? Menos trabajo registrado, de mayor calidad, y en un contexto en donde ni siquiera van a promoverse las contrataciones y las compras locales o las industrias o las empresas que podrían ser conexas, por ejemplo, para un gran proyecto de explotación minera, porque van a poder ingresarlo desde el exterior sin pagar un solo peso. Es decir, les va a salir incluso más barato que si tuviesen que comprarlo acá. Esto, también para contextualizarlo, va en contra de lo que el mundo está diciendo, va en contra de lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas está diciendo como recomendaciones deseables para los países, que tienen que ver con proteger las industrias locales. Va en contra de lo que las propias conducciones políticas de Estados Unidos está diciendo. Digo Estados Unidos para mencionar la referencia del propio presidente Milei. Donald Trump está diciendo que hay que volver a reindustrializar su país. Va en contra de lo que hemos visto en algunos medios de comunicación y en la propia red social X, que el propio Elon Musk está pidiendo. El referente mundial del desarrollo empresarial del presidente Milei está pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que de alguna manera interfiera en la economía, que de alguna manera instaure tasas, como dicen en Estados Unidos, tasas, que acá serían derechos de importación, a potencias como China, para proteger, por ejemplo, la industria de los autos eléctricos. Para recapitular, los referentes mundiales de lo que se suponen que son la libertad de mercado que un presidente anarcocapitalista está diciendo que debemos considerar, piden en sus propios países donde tienen centralidad sus negocios que los estados le garanticen barreras de protección. Y acá hacemos absolutamente lo contrario. ¿Eso qué significa? ¿Que estamos desprevenidos, desprevenidas, que no sabemos lo que estamos haciendo? No, todo lo contrario. Significa que una vez más, como lo dijo en campaña y como lo dijo también ya siendo presidente, con el apoyo de muchos gobernadores, por ejemplo el de nuestra provincia y de muchos legisladores, y de una parte importante del arco político de nuestro país, lo que significa es que efectivamente estamos volviendo a una posición geopolítica del siglo XIX. ¿Que cuál es? Somos un país que vamos a la reprimarización de nuestra economía,
y eso significa ni más ni menos mayor pobreza, mayor desempleo, mayor indigencia, como ya lo estamos viendo, pero esos índices que siempre son catastróficos, transformarlos en el estado, vamos a decir, de normalidad de nuestra sociedad. Estamos yendo a una sociedad mucho más desigual y sentando las bases para que esa desigualdad se consolide en una nación como la nuestra, que tiene en el proceso de movilidad social un elemento imprescindible para la política. Se ha puesto eso también en crisis. En una sociedad en donde entendemos que la columna vertebral del desarrollo social y económico del país tiene que ver con la clase trabajadora en cualquiera de sus expresiones, incluso como actualmente estamos viendo, digamos, lo que conocemos como los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, pero finalmente la clase trabajadora, en un contexto geopolítico donde además también se pone en cuestión el valor propio del trabajo por el avance de la inteligencia artificial. En ese contexto nosotros lo que estamos haciendo es no pensar en instancias superadoras para incorporar mayor masa laboral, para incorporar a esos compañeros y compañeras al mercado de trabajo y en todo caso reformular la idea de mercado de trabajo, sino todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es generar mayor desigualdad para excluir a las personas, porque el modelo, perdón que la extensión, pero el modelo que en definitiva plantea el RIGI es ese, con algunas cuestiones muy concretas. Los pasivos ambientales van a quedar acá, el daño ambiental va a quedar acá, la expoliación de la naturaleza es un patrimonio propio de los argentinos, ninguna empresa se va a hacer cargo de esto, y cualquier norma que proteja el ambiente, cualquier norma que proteja el trabajo, cualquier norma que proteja a la industria, a los comercios, al compre local, cualquier norma que le pida, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, cualquier norma que pretenda garantizar la provisión de agua potable o cruda para las poblaciones, que pretenda garantizar la conservación de determinados ambientes, ecosistemas y demás, cualquier norma de esa característica va a ser declarada nula, de nulidad absoluta e insanable, en tanto y en cuanto una de estas grandes inversiones así lo necesite. Y la política se va a transformar en una secretaría administrativa de esas grandes empresas solamente con la finalidad de cumplir con esas previsiones. En este sentido, es importante que destaquemos en nuestra realidad local, en la provincia, que se ha dado media sanción en la Cámara de Diputados a este régimen de incentivo para las grandes inversiones, con un debate, yo diría, paupérrimo, muy pobre. El oficialismo no ha podido explicar realmente de cara a la sociedad cuál va a ser el beneficio y fundamentalmente cuáles van a ser los impactos ambientales que estos proyectos van a traer a la provincia. Y ahora queda que el Senado de alguna manera intente revertir esa actuación, esa lamentable actuación de nuestra Cámara de Diputados, al menos, no digo en el resultado, que sería deseable, por supuesto, que rechacen este proyecto de ley que mandó el gobernador Poggi, pero si no lo van a rechazar, al menos sería importante que hablen con la verdad, que el Estado provincial a través del Poder Legislativo hable con la verdad y que expliquen efectivamente el verdadero sentido y alcance del régimen de incentivo a las grandes inversiones. El propio ministro de Industria o de Producción, con el digesto ambiental en la mano, en el canal oficial del Estado provincial, ha manifestado que este régimen de ninguna manera deja sin efecto las normas ambientales. Por ejemplo, de ninguna manera deja sin efecto la ley provincial que prohíbe la explotación minera con métodos químicos. Pues bien, al ministro, pero en este momento a los senadores, porque los diputados y diputadas ya lo obviaron, sería importante que nosotros podamos recordarle que el artículo 165 de la Ley Bases, que es un artículo parte de este régimen de
de incentivo para las grandes inversiones, dice que sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, es decir, ahí reconoce de manera indirecta, digamos, reconoce las facultades originarias de las provincias, ¿no? Reconoce la competencia originaria de las provincias, por ejemplo, en relación a los recursos naturales. De alguna manera podríamos decir que reconoce, no para proteger, sino precisamente para generar el mecanismo de reforma de la Constitución sin que sea discutida la Constitución, reconoce ese artículo 124 de nuestra Constitución Nacional que dice que los recursos, que habla de la autonomía municipal, ¿verdad? Vamos a verlo. Voy a tomar un segundo. Que habla del federalismo de concertación, por un lado, y que también la propia Constitución define que los recursos naturales son de las provincias. Recordemos que hasta el 94 hubo ahí una discusión en nuestra evolución histórica de a quién pertenecían los recursos naturales, ¿no? Si era la nación, si eran las provincias. La Constitución de San Luis, en el año 87, escribió en el artículo 88 que los recursos naturales son de las provincias, son de nuestra provincia. En el 94, esa concepción implica partir del federalismo y partir de justamente reconocer que, entre otras cosas, los recursos naturales son de las provincias, quedó consolidada en nuestra Constitución Nacional. Y con esta ley, esa garantía constitucional queda absolutamente desplazada, porque, como decía, sin perjuicio de que eso se reconoce, como dice este artículo 165, acto seguido nos menciona que cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en este título, en este RIGI, digamos, por parte de la nación, es decir, el propio Estado Nacional de aquí en adelante, como las provincias por sí o por sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, reitero, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable, y la justicia competente deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Para recapitular, la provincia de San Luis, cuando termine de adherir al RIGI, va a haber entregado absolutamente su autonomía y va a haber entregado absolutamente su dominio sobre los recursos naturales, en tanto y en cuanto cualquiera de sus normas pueda afectar de alguna forma los proyectos que este régimen va a habilitar. Por eso, cuando desde el Estado provincial se dice que de ninguna manera se van a derogar normas porque tenemos normas que protegen al ambiente, sería importante recordar que en la medida en que no se adhiera, en la medida en que la provincia no adhiera al RIGI, esas leyes a nosotros nos van a permitir disputar el verdadero sentido y alcance de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial y recordarle al Estado Nacional y a estas empresas extractivistas que los recursos naturales en nuestra provincia no van a ser expoliados a costa de el propio desarrollo de los pueblos, porque ni siquiera ninguno de estos proyectos le va a garantizar a alguno de nuestros pueblos un desarrollo sostenible en el tiempo, ¿no? Porque esa es una discusión que también se da en relación al ambiente y en relación al desarrollo y a la producción en países como el nuestro, en países del tercer mundo. ¿Cuál es? Si deben afectarse algunos bienes de la naturaleza, los bienes de la casa común, diría el Papa Francisco, por lo menos deberíamos poder discutir de cara a la sociedad cuál sería el beneficio para el desarrollo de las poblaciones. Si vamos a sacrificar parte de nuestro ambiente, ese sacrificio, ¿en función de qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en función de un pueblo? Esa sería una discusión. ¿Lo vamos a hacer en función de un par de empresas que en poco tiempo van a desaparecer y nos van a dejar solamente
muerte y miseria, esa sería otra discusión. Cuando el Estado provincial no blanquea que precisamente la adhesión al RIGI es lo que va a permitir que estas empresas actúen conforme a este capítulo, lo que está haciendo, entiendo yo, es mentirle a la población. Porque si no hubiese adhesión, nosotros podemos seguir sosteniendo nuestra autonomía y la defensa de nuestros derechos. Claro, así tal como decís, esta autonomía que vamos a perder, entonces el gobierno actual utiliza esta retórica de la lluvia de inversiones que van a recaer sobre la provincia, cuando a cambio sabemos que en el RIGI dice que el gobierno prácticamente, el gobierno provincial no va a tener injerencia en esto. Exactamente. No solo que no va, por ejemplo, miren, una cuestión concreta. Hoy, al día de hoy, bueno, ya salvo que ha sido modificado por este régimen, la provincia de San Luis percibe, en el mejor de los casos, por todas las explotaciones mineras, en el mejor de los casos, un 3%, debería percibir un 3% de las regalías. Percibe mucho menos. Pero en el mejor de los casos un 3%. ¿Por qué solamente hasta el 3%? Porque la provincia de San Luis está adherido a una ley nacional que limita el porcentaje que el Estado puede obtener por regalías mineras. En lugar de discutir esa ley para derogarla y para que la provincia recobre su independencia económica y pueda decir, no vamos a cobrar el 3%, vamos a cobrar el 50%. ¿Por qué? Y porque que se obtengan recursos naturales, que implica, por supuesto, un pasivo ambiental para nosotros, tiene que ver con básicamente no pensar en un desarrollo sostenible para nuestra provincia. En este sentido, cuando se menciona esta idea que la vimos también en el gobierno del macrismo, que a través de este régimen va a haber una lluvia de inversiones, lo que va a haber acá es una lluvia negra, como se dice ahora pensando en los problemas ambientales, no de inversiones. Lo que va a haber acá es un negocio para muy poquita gente. Hace días el secretario general de la Asamblea de Naciones Unidas nos recordó que el 1% de la población acapara casi el 50% de las riquezas y le pidió a los gobiernos que hagamos algo para revertir ese proceso de concentración de riquezas. ¿Qué hicimos en la Argentina? Todo lo contrario. Fortalecemos el proceso de concentración de la riqueza. Por eso cuando dicen lluvia de inversiones, si ese fuese el escenario, bueno, imaginémonos que nosotros estamos desnudos en la calle en pleno invierno y empieza a llover. Ese es el efecto que puede tener para nosotros la idea de una lluvia de inversiones. Es falso lo que se está diciendo. Aun cuando podamos ver en los primeros momentos algún movimiento, aun cuando se pueda ver, llegan camiones, se instalan galpones, se empieza a contratar, se contratan 20 personas, se contratan 200 personas, son mecanismos históricos propios de las grandes empresas que tienen vocación de expoliatoria de nuestros recursos naturales. En nuestra provincia, en el país, en el planeta, es algo que si nosotros nos ponemos a investigar, enseguida advertimos cómo es el mecanismo de estas empresas, ¿no? Generan una sensación de desarrollo en pequeñas localidades y esas localidades, por supuesto, dicen, bueno, ahora voy a tener un ingreso básico para poder ir a comprar al mercadito de la esquina una comida gracias a que vino la Barrick, vino tal o cual empresa y entonces y vemos las camiones, las camionetas y los ingenieros que bajan y los obreros y entonces creemos que eso es desarrollo. Eso es mal desarrollo porque está probado en nuestra historia que eso no genera riqueza para el pueblo, genera riqueza para muy poquitas manos. Y tarde o temprano el pueblo, la comunidad se queda con ese pasivo ambiental que en términos económicos nunca, ni siquiera compensa todo lo que ese pueblo fue ganando. Miren, este es un buen momento para pensar el RIGI también en función de otras políticas públicas que deberíamos estar discutiendo, como por ejemplo un ingreso universal. Si en nuestro país, que tiene los recursos para hacerlo, discutiésemos un ingreso universal
para cada una de las personas que habitamos el suelo de la nación, el RIGI no sería un elemento extorsivo para nuestros pueblos, porque tendríamos garantizado un medio básico de subsistencia y entonces podríamos pensar más libremente, no como esta falsa libertad que nos están mencionando, que tiene que ver con la libertad de morirse de hambre o, a cambio de eso, la libertad de aceptar que vengan grandes empresas, que no dejen un solo peso en nuestra tierra, se lleven nuestros recursos naturales y nos dejen el pasivo ambiental. San Luis tiene litio, tiene potencialmente tierras raras, tiene por supuesto oro. Son minerales que están pensados también por estas grandes empresas en la explotación, así como el cobre, que nosotros sabemos que en nuestra cordillera y en nuestra región de Cuyo es un mineral muy atractivo. Es decir, estamos en presencia de un régimen que nosotros vamos a ver cómo nos afecta de manera directa. Es posible que al principio, como un canto de sirena, veamos que hay un movimiento y que eso se quiera exponer como si fuese el progreso, como si fuesen lluvias de inversiones, como si fuese una segunda promoción industrial que escuchamos a muchas personas del oficialismo mencionar. Eso es una falacia, es una mentira tan grande como cuando desde el propio gobierno se dice que que este régimen no va a interponerse y no va a aplicarse por encima de alguna de nuestra legislación provincial. Todo lo contrario. Vuelvo a invitar a que leamos el artículo 165 de la Ley Bases, donde van a ver que específicamente dice que cuando la provincia adhiera al RIGI, cualquier norma que nosotros querramos invocar para oponernos a alguna consecuencia catastrófica para nuestro ambiente y para nuestros pueblos que implique el desarrollo del RIGI, va a ser declarada, mejor dicho, corresponde considerarla como nula, de nulidad absoluta e insanable. Y nuestros propios tribunales van a tener que decir eso. Tanto la justicia ordinaria como la justicia federal van a tener que decir, ustedes, señores puntanos, sanluiseños, ustedes adhirieron al régimen. Por lo tanto, yo no tengo otra opción que, conforme a este régimen, declarar nula la ley que dice que en San Luis no se pueden utilizar químicos para la explotación minera. Tengo que declarar nula la ley que establece distancias mínimas para la aplicación de agrotóxicos. Tengo que declarar nula cualquier restricción que pueda haber por el Código de Aguas para el uso y el consumo humano de agua porque lo necesita una minera para hacer fracking. Tengo que declarar nula cualquier norma que implique restricciones para la explotación por fracking. ¿Por qué? Porque ustedes lo escribieron en la adhesión al RIGI y dijeron que el artículo 165 les aplica. Y si alguien del gobierno provincial, de los gobiernos que vengan, o del gobierno municipal, de los que vengan, los próximos 7 gobiernos, si alguien decide cuestionar eso, por esa propia adhesión vamos a tener que ir a dirimir esta cuestión a el CIADI, como decíamos anteriormente. Es decir, cedimos autonomía, cedimos independencia económica y cedimos finalmente autonomía en el sentido de la soberanía política, ¿no? Soberanía jurisdiccional también. Bien. Alguien, lo que sí queríamos también que nos dé una reflexión sobre que Argentina no decidió adherir a la Agenda 2030 de la ONU. Sí, eso es también alarmante. El presidente en la última reunión de la Asamblea, donde reitero, el secretario general dio varias pautas. Una sobre el cambio climático y lo que dijo es necesitamos cumplir lo que ya venimos incumpliendo. Necesitamos que esta vez en este nuevo pacto para la sostenibilidad del planeta asumamos mayores compromisos porque las últimas veces, por lo menos las últimas 2 veces, asumimos muchos compromisos que no solo no cumplimos, sino que al contrario agravamos la situación. Entonces necesitamos un esfuerzo mayor aún de lo que venimos haciendo hasta este momento. Eso lo dijo para revertir, al menos para frenar este cambio climático que
representa para el planeta el agotamiento del planeta, o sea, representa el peligro inminente de la destrucción de las condiciones básicas para el desarrollo de la vida humana, ni más ni menos, por una sola cuestión que tiene que ver con la forma en que este capitalismo se desarrolla. ¿Qué significa el capitalismo? Significa precisamente la acumulación ilimitada y la extracción de los recursos naturales y de la vida humana de manera ilimitada. Eso nos va a llevar inevitablemente a una catástrofe global, que ya estamos en los umbrales de ese escenario apocalíptico. Realmente lo estamos viendo con los fenómenos climáticos. Pero dice, el secretario general hizo una mención a eso, así como hizo una mención a la necesidad de la redistribución de la riqueza. Tenemos que empezar a hablar de que el problema en nuestras sociedades no es la pobreza, es la riqueza, y es la no distribución de la riqueza. Porque si nosotros comprendemos cuál es el efecto de la acumulación de la riqueza, si nosotros comprendemos que no puede valer más un bien o un capital por sobre la vida humana, nos vamos a dar cuenta que el problema de nuestra sociedad es la riqueza y es su distribución. Y con eso, por supuesto, lo que va a modificarse es la situación de pobreza en la que se encuentra arrojada en este momento más del 50% de nuestra población, 53% de nuestra población en Argentina. Un dato alarmante, muy preocupante. En relación al posicionamiento de nuestro país sobre la Agenda 2030, creo que es funcional a poderes transnacionales. Lo que está diciendo el presidente Milei tiene que ver con posicionamientos en favor de poderes transnacionales, como por ejemplo lo que representa Elon Musk, es decir, con posicionamientos por fuera de la soberanía de los estados. Hay una decisión, una confrontación directa contra la idea del Estado-Nación, que tiene que ver con decir que ninguna agenda que pretenda la protección ambiental y que implique poder cuestionar las decisiones de un Estado soberano debe ser atendible. Eso es lo que dijo Milei. Y en consecuencia, yo voy a poder hacer lo que quiero con los recursos naturales de este país y ninguna nación del concierto de las naciones debe decir nada. Nadie debe opinar al respecto. Nadie debe preocuparse por si en nuestro país se queman absolutamente todos los bosques nativos. Así como nosotros no deberíamos preocuparnos por si una gestión en Brasil como la que fue de Bolsonaro decide quemar la Amazonas entera, aunque sea el pulmón del planeta. No debería preocuparnos porque es un problema nacional. Lo dice la persona que al mismo tiempo dice que tiene que destruir el Estado. La persona que descree de la idea del Estado-Nación dice que la comunidad internacional no se tiene que meter en cuestiones que vinculen la protección del ambiente, porque eso es una mentira. Es decir, el gobierno nacional, por supuesto, es, como en los derechos humanos, un negacionista del cambio climático. Son negacionistas. Esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el sentido de beneficiar a muy pocos poderes concentrados transnacionales que por supuesto tienen su pata en nuestro país y perjudicar fundamentalmente el desarrollo de todos nuestros pueblos, de todas nuestras comunidades en nuestro país, afectando directamente la soberanía política. No es un detalle que mientras dice eso, el presidente Milei dice: no vamos a hacer caso ni a la Agenda 2030 ni a la nueva agenda que nos hace pensar 10, 15 años más hacia adelante en términos de compromisos para la protección del ambiente y para revertir el cambio climático que nos va a llevar a un escenario catastrófico. No solo que no la vamos a atender, sino que además vamos a permitir que muy pocas empresas de otros países vengan a nuestro país y destruyan efectivamente el ambiente. Me parece que ahí sí hay un alineamiento completo, ¿no? Por supuesto, parecen discursos contrapuestos, pero tienen un mismo sentido. No me interesa la agenda del cambio climático,
eso es de una ideología de izquierda, verde o no sé cuántos calificativos más que los dicen en tono peyorativo, por supuesto. Esas son políticas y agendas sociales. Eso no me interesa porque lo único que tiene que primar es la libertad de mercado. Y por eso en nuestro país pueden venir, pueden llevarse absolutamente todos nuestros recursos naturales. En San Luis pueden directamente volar un cerro entero que nadie les va a poder decir nada. No van a dejar un solo peso, nos van a dejar el pasivo ambiental y todo eso en nombre de una libertad de mercado que solamente está en la imaginación de quienes hoy conducen esta nación y de los políticos que convalidan esas políticas. Reitero, ni siquiera el empresario y el referente político que el propio presidente Milei cita todo el tiempo dicen y aplican las políticas que estamos sufriendo en nuestro país. Bueno, muchas gracias Alejandro por dejarnos tu reflexión sobre el RIGI y bueno, gracias por recibirnos, gracias por estar acá presente y por compartirnos tu opinión. Estuvimos acá con el concejal Alejandro Cordido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este proyecto y aprovechar, por supuesto, la oportunidad para quienes escuchen esta conversación puedan de alguna manera leer este capítulo de la Ley Bases, que puedan recordar conceptos básicos de nuestra Constitución Nacional, de nuestra Constitución Provincial y fundamentalmente que podamos pensar que no hay desarrollo humano sostenible si no es con la protección del ambiente, como lo viene diciendo el Papa Francisco, por ejemplo, en Laudato Si, pero también los movimientos sociales y los sectores en todo el mundo que comprendemos que la comunidad se sostiene solamente en un planeta que nos garantice la resiliencia no solo a la propia humanidad, sino también a la naturaleza en sí misma. Muchas gracias.